Hola, buenas noches. En un minuto más vamos a empezar. Hola, buenas noches. Nos encontramos hoy otra vez para un jueves de rap. El tema que vamos a ver el día de hoy son las vacunas o las inmunizaciones en el niño sano, que está a cargo de la doctora, perdón, tengo un poquito de fallas, la doctora Carmen Espinosa Sotero, que es infectóloga pediatra. Es maestra en ciencias por el IPN, tiene un diplomado en vacunas por la UNAM y también es miembro de la Asociación de Vacunología y de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Actualmente también está adscrita al Servicio de Infectología del Hospital General de México. Entonces vamos a ver un tema que es muy importante para todos los pediatras, pero en general también para los médicos generales y que pues que nunca está de más que volvamos a repasar y que veamos la importancia que tiene este tema en la población pediátrica y en general. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Parece que ya me escuchan. Bueno, como bien dijo la doctora, mi nombre es María del Carmen Espinosa, soy pediatra y soy infectóloga. Y pues básicamente a lo que más me dedico es precisamente a... También cuando... 1000 ya 1000 baros. Saca mi tal, está liberado. Desbloquearlo ya vamos a cambiar el chip, obviamente el mío. ¿Qué compañía eres? No la va a agarrar. No es Telcel. Móvil. No, es Claro Video.
sí les agradecería que tengan cuidado al entrar a la sesión, de que tengan su sesión en silencio, por favor. Bueno, pues vamos a empezar con este tema tan importante que sin duda alguna es un tema que debemos de manejar todos los que somos pediatras. Yo a lo que más me dedico en mi labor diaria, pues es precisamente a promover la vacunación y a trabajar tanto en protocolos de investigación como speaker también me toca trabajar en la cuestión de las vacunas. Entonces, quiero empezar hablándoles un poquito acerca de la historia de la vacunación en nuestro país. En nuestro país, la vacunación propiamente se inició a partir de 1804, cuando el doctor Francisco Balmis trajo la vacunación a México. La primera vacuna que llegó a México en ese año fue precisamente la vacuna de la viruela. Y fíjense que es muy interesante leer un poquito de la historia, porque precisamente la vacuna de la viruela, pues es la primera vacuna que se hizo empíricamente en 1796, cuando la fabricó o la hizo Edward Jenner. Esta vacuna, pues vean ustedes, llega 8 años después a nuestro país y es una vacuna muy importante porque recuerden que la única enfermedad que tenemos erradicada del mundo precisamente es la viruela. Entonces, por ejemplo, en 1926, Plutarco Elías Calles era el presidente en esa época, y él se da cuenta de que la viruela es la quinta causa de muerte en México, siendo una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, por decreto presidencial, él hace obligatoria la vacunación contra la viruela. Este es un hecho históricamente muy importante, porque gracias a eso es que esta enfermedad, pues evidentemente no existe en el mundo. En México rápidamente cayeron las cifras y rápidamente se pudo erradicar la enfermedad. Tan es así que todas aquellas personas que nacieron aproximadamente después de 1960, 50, pues ya ni siquiera cuentan con esta vacuna, ya que rápidamente se pudo mitigar la epidemia. En 1908 se expidió la ley constitutiva del Instituto Bacteriológico Nacional, y entonces se empezó a promover la investigación en vacunación en nuestro país. Sin embargo, pues México, a pesar de que sí es un productor de vacunas, bueno, tengan en cuenta ustedes que aquí se han llevado investigaciones tan importantes de vacunas que actualmente están en nuestra cartilla nacional de vacunación, como por ejemplo la vacuna de rotavirus que se estuvo probando aquí en México en el Instituto Nacional de Pediatría, entre muchas otras. Entonces, no olvidemos, en 1926, por decreto presidencial, la vacuna de la viruela es completa y absolutamente obligatoria. Y quien no la tuviera, se le obligaba, inclusive a punta de pistola, a que se aplicara la vacunación. Yo espero que no lleguemos a ese punto en la actualidad, pero todo puede suceder. En 1939 aparece el primer reporte donde se informaba que el país empezaba a producir suficientes biológicos para abastecerse. En 1948 entró la vacuna de difteria y pertussis. Por ejemplo, en 1951 se aplica por primera vez en México la vacuna BCG. Entonces, todos los que nacieron del 51 para acá debemos de tener esta vacuna. Y de igual manera, en ese mismo año se registró en San Luis Potosí el último caso de viruela. En 1954-55 entró la DPT celular, que es una vacuna muy importante, pero era muy reactogénica, y debido a eso, pues es una vacuna que está tendiendo a desaparecer. En 1956 se aplicó la vacuna de polio Salk, que es la que actualmente tenemos en la cartilla nacional de vacunación. Acuérdense que esa es la vacuna de polio inactivada que viene dentro de la vacuna hexavalente. En 1962
se empezó a aplicar la vacuna de polio Sabin, las famosas gotitas que mucha gente inclusive se las aplicaba porque decían que protegía contra el herpes de manera indirecta. Esto obviamente es un dicho, es un mito, porque obviamente no lo hace y bueno, inclusive yo recuerdo que cuando fui estudiante me tomé 2 gotitas de la vacuna cuando estaba pequeña, ¿no? Bueno, cuando estaba estudiando medicina. Entonces, polio, recuerden, es una vacuna que se excreta por las evacuaciones y esto produce casos de polio vacunal, que también puede ser de tipo paralítica, y por eso en el 2022 la polio Sabin, famosas gotitas, se retiran de la cartilla nacional de inmunizaciones. Es decir, todos los pediatras ahorita debemos de estar informados y saber que es una vacuna que ya no vamos a conseguir ni siquiera de manera privada, ya que la OMS ha solicitado que esta vacuna sea retirada para evitar los casos de polio paralítica por vacunación. Y bueno, otro caso importante fue en 1970, se inicia la vacuna antisarampión. Era una vacuna que inicialmente fue monovalente, después se convierte en sarampión y rubiola, y a partir de 1998 entra la triple viral a nuestro país. Es decir, más o menos los jóvenes como ustedes que andan en la residencia, pues a partir, si nacieron después del 98, pues van a ser jóvenes que sí tienen aplicada la vacuna triple viral. Pero convendría revisar su cartilla porque recuerden que en esa época la vacuna se ponía a los 9 meses. Y si yo tengo una vacuna que se aplica a los 9 meses, pues es una vacuna que vamos a contar como no válida, sobre todo con los brotes de sarampión que tenemos. Espero que estén al tanto de ahora sí que de las noticias que se dan. Ahorita, bueno, México tiene o tuvo un caso de polio en un niño viajero que venía de Europa. Entonces, digo, después de muchos años de no tener casos de sarampión, pues estamos volviendo a tener, obviamente, casos que son importados. Y bueno, más o menos esta es la evolución de la vacunación universal en nuestro país. En 1973 se inicia el Programa Nacional de Inmunizaciones. Sin embargo, la Cartilla Nacional de Vacunación se creó hasta 1979. Todos los que nacieron después de 1979 van a tener su Cartilla Nacional de Vacunación. En 1986 se inician los Días Nacionales de Vacunación. En el 91 se inicia el Programa de Vacunación Universal y en el 93 se inician las Semanas Nacionales de Salud, que siguen todavía vigentes hasta nuestra época y que son muy importantes para que nosotros pongamos las vacunas y actualicemos esquemas de vacunación en nuestros niños. Generalmente, por ejemplo, cuando uno se iba a hacer el servicio social, a mí me tocó hacer el servicio social en el 2004, pues todavía me tocó irme a vacunar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, eso todavía se hace en las famosas Semanas Nacionales de Salud. En 1990 tuvimos la última pandemia de sarampión, que fue, que fue grave, que mató más de 50,000 niños todavía en México. En 1991 fue el primer año ya sin polio. En 1992 fue el último caso de difteria en México. Difteria es algo que yo les sugeriría que estudien, que tienen que repasar, porque ha habido países de Latinoamérica que han tenido casos de difteria y no descartamos por las coberturas de vacunación que tenemos actualmente, pues podríamos llegar a tener casos que nos den un susto aquí en México. En 1997 fue el primer año ya sin sarampión en México. A partir de 1997 empezamos a tener años en los que había brotes, pero les digo, generalmente son brotes de niños que son viajeros, que vienen de otros países y que son casos importados. Y en el 2000 aparece la nueva cartilla de 0 a 19 años. Esta cartilla ya se actualizó, actualmente son 2. Tenemos la cartilla de 0 a 9 años y la de 10 o sea, a la adolescencia, 19 años. Entonces ya tenemos 2 cartillas, tanto para el niño como para el adolescente. Y bueno, después de aburrirlos un poquito con la historia de la vacunación de México, que a mí me parece muy interesante que nosotros la conozcamos,
porque si ustedes saben en qué año se introdujo cada vacuna, pues de manera empírica, bueno, científica, ustedes pueden determinar qué vacunas tiene una persona que perdió su cartilla o que ya no cuenta con la cartilla de vacunación, y nosotros podemos hacer recomendaciones de qué vacunas podemos aplicarle a esa persona. Y fíjense, México era un país que era punta de lanza, como dicen. Las coberturas administrativas de vacunación en nuestro país eran de verdad un ejemplo a seguir. Por ejemplo, este artículo del doctor Santos, que salió en el 2014, aquí ustedes pueden ver las coberturas administrativas de vacunación en nuestro país del 2006 al 2012, y vean cómo los esquemas completos en niños hasta de 1 año o menores de 5 años, pues siempre tuvimos durante estos 6 años esquemas que cumplían una cobertura más allá del 95%. El único año fue el 2008, que en los niños de 1 año tenía una cobertura del 94.5%. Y aquí yo les voy a recordar un poquito sus clases de salud pública, donde siempre les decían, ya saben, para que no tengamos brotes, necesitamos coberturas de vacunación por arriba del 95%, para que ese 5% que no está vacunado por cuestiones médicas, religiosas o inclusive sociales, pues no nos den un brote. Y íbamos muy bien. Durante estos años, el doctor Kumate fue el que estuvo encargado todavía estuvo a la colita del doctor Kumate, y estaban encargándose mucho de que los esquemas, él lo había dejado así, de que los esquemas se cubrieran, y México, les vuelvo a repetir, era punta de lanza. Pero bueno, pues tristemente, en el 2012, qué presidente entró a nuestro país? ¿Quién se acuerda? Ándenles, hagamos que no sea tan tedioso. A ver, Alan Tagua, ¿tú qué dices? ¿Quién entró en el 2012? El Alan ha de estar dormido. ¿No fue Peña Nieto? Eso fue el señor guapo Peña Nieto, que las mujeres votaban, ¿no? Por él, por guapo, y no porque fuera listo. Y en tan solo 2 años, después de que entró este cuate, la cobertura de vacunación, fíjense, 2 años después, el doctor Santos hace esta analogía de cómo se modificaron los esquemas de vacunación. Entonces, vean, en BCG estábamos muy bien, vean, en hepatitis B teníamos esquemas que ya todos, prácticamente en todas las regiones de México, estaban por debajo del 90%. Pentavalente había casos tan graves como 62% en la zona centro-occidente. Rotavirus también cayó. Neumococo no se diga, 63.9%, por ejemplo, en la zona centro-occidente. Y la triple viral, pues es una vacuna que también está faltando mucho, y que tuvimos años prácticamente sin tener la vacuna, inclusive a nivel privado, fue un poquito difícil conseguirla. Entonces, esto es un error administrativo. Mucha gente me dice, oye, doctora, pero pues hubieran comprado las vacunas y ya. Pero ¿qué creen? Los laboratorios que se dedican a vacunas, a lo mejor ustedes creen que el negocio está en vender vacunas a nivel privado, pero no es así. Realmente lo que le importa a la industria farmacéutica es meter sus vacunas a las cartillas nacionales de vacunación, porque ahí van a tener un convenio que, por supuesto, va a hacer que su vacuna se aplique a millones y millones de personas, que aunque es a un precio menor, por supuesto, les va a traer muchísimas más ganancias. Entonces, recuerden que la industria farmacéutica no va a tirar las vacunas. O sea, si yo quiero comprar vacunas, por ejemplo, para mi país, tengo que pedirlas por lo menos 2 años antes de que se produzcan, de acuerdo a las tasas de natalidad, para que yo pueda cubrir el número de niños que yo espero recibir durante los siguientes 2 años. Entonces, bueno, pues sí, tristemente a alguien se le olvidó pedir las vacunas, y vean cómo en 2 años
se echó por tierra todo ese esfuerzo que se tenía previamente, donde teníamos los esquemas de vacunación tan altos. Y esto no paró ahí. Para el 2016, esta es la encuesta en Sanud, que seguramente muchos de los doctores que trabajan con ustedes en el hospital estamos como pendientes de que salgan las encuestas de nutrición y de vacunación de Ensanud. Y vean cómo para el 2016, tan solo 4 años después del 2012, el 51.7 de los encuestados menores de 1 año, solamente este número tenía un esquema completo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la pérdida de los esquemas de vacunación no es algo nuevo. No vamos a decir que fue o sea, obviamente la pandemia empeoró mucho las cosas, pero sin duda alguna es algo que en México ya se venía dando. Vean, niños de 12 a 23 meses, solamente el 53.9 tenía un esquema de vacunación completo. Vean, por ejemplo, los niños de 24 a 35 meses, el 63.2. Y grave, para mí es muy grave que solo el 50.7% de los niños en el 2016 tenían un esquema completo de triple viral. De los millones, bueno, del 1.500.000 de niños encuestados a los 6 años, solo la mitad estaban bien vacunados. Esto nos pone en alarma, nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque, híjole, si llega un caso de sarampión a México, nosotros lo tenemos que detectar rápidamente y hacer cerco epidemiológico, porque no les cuento qué puede pasar si se nos sale ahora sí que del área donde lo encontremos. Y las secuelas de la pandemia, pues también son muy importantes. El impacto de COVID en las coberturas de vacunación no nada más sucedieron en México, sino fueron a nivel mundial. A nivel mundial, fíjense, se habla de que en 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas, y esto representó 3.7 millones más que en el año previo, 2019. Y hasta 17 millones de niños en todo el mundo probablemente no recibieron ni una sola dosis de vacunas durante el año. A mí me gustaría mucho, y esto fue un estudio que hicimos durante todo el año anterior, con el que se pudo titular a una pediatra de nosotros. Nosotros encuestamos a casi 1,000 niños, de los que se ingresan al hospital, y créanme que encontramos cartillas de vacunación en ceros, y seguramente son cosas que encontrarán ustedes en su hospital. Pues estas cifras obviamente son alarmantes, sugieren que la pandemia está echando por tierra todos los años de progreso, pero ya les dije que esto no es nuevo. Esto es algo que ya se venía dando desde años previos. Entonces, vean, estas son las tendencias de vacunación en Latinoamérica. Vean cómo, pues, Latinoamérica iba en color verdecito, iba bien. Teníamos porcentajes, por ejemplo, de BCG por arriba del 90%, pero en 2020, por ejemplo, de vacuna BCG en Latinoamérica, solo el 68% de los niños contaban con la vacunación. Y esto es un poco grave, porque obviamente es una situación que nos está trayendo más casos de meningitis tuberculosa. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos que esto está ocurriendo, y que recordemos que no es algo nuevo. Por ejemplo, vean, hepatitis B al nacer, tristemente jamás llegamos ni siquiera al 60% en ningún año. Y esto es grave porque recuerden que es la forma más eficaz de evitar la transmisión vertical, por ejemplo, de hepatitis B. Tristemente, vean la PCV13, que es la vacuna de neumococo. En 2008 se inicia la vacunación, y vean cómo solo el 3% de los niños de ese año se pudieron vacunar. Esto fue aumentando, pero nuevamente vamos hacia abajo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto nosotros lo vemos, los que nos dedicamos a la clínica, lo vemos todos los días, todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me toca ver los pacientes de infectología. Tenemos 10 camitas de infecto ahí en el general.
Y por ejemplo, yo jamás, bueno, pasaron como 2 o 3 años antes de la pandemia, nosotros ya no teníamos casos de neumonías complicadas. Vino la pandemia, donde obviamente tuvimos muchos casos de COVID, y luego después de la pandemia otra vez empezamos a tener niños con neumonías complicadas. Inclusive ahorita tengo una niña de 15 años que hizo un absceso pulmonar. Eso es infectología pura y por supuesto que es raro. Entonces quiero que vean que con todas las vacunas pues prácticamente ha sido la misma historia. Han ido hacia abajo las coberturas de vacunación. Y el impacto que ha tenido en México COVID-19, pues ha sido que la cobertura de los menores de 1 año durante el primer semestre del 2020 fue tan solo el 66%. La cobertura de vacunación en menores de 1 año durante el primer semestre del 2020 disminuyó un 21% versus el año anterior, que fue el 2019. Y en nuestro país se sabe que 4 de cada 10 niños menores de 1 año tienen un esquema de vacunación incompleto. Estas cifras, les reitero, son alarmantes, es algo que no se había visto en años previos y que nos ponen en riesgo de tener un brote de estas enfermedades prevenibles. Aquí está la tendencia de vacunación en México, aquí están las vacunas que nosotros estamos aplicando y vean cómo BCG, por ejemplo, en el 2020 en México, solo el 28% de los niños tenían vacuna de BCG en ese año, en el 2020. Esto es terrible, niños, es una cuestión que nosotros, yo les pido siempre a los residentes, ¿no? Pidan la cartilla, chequen cartillas y los pongo a hacer planes de catch-up para los niños, para que podamos recuperar sus esquemas de vacunación. Entonces, hay que mandar a vacunar a la gente. Ahorita yo no sé cómo esté su hospital, pero hemos tenido un montón de ingresos de influenza, o sea, obviamente más que en años anteriores. Y bueno, esto llama mucho la atención porque evidentemente es una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, pidan la cartilla, obliguen a los papás a que se la lleven para que ustedes puedan ver también, pues, cómo está la situación del hospital donde ustedes están laborando, ¿no? Y esta es la encuesta en salud del 2021. Y se acuerdan que andábamos con porcentajes pues del 50% en el 2016 que les enseñé. Pues para el 2021, niños, jóvenes, residentes, médicos, solo el 27.5% de los niños tenían un esquema al año cumplido. Esto es la peor cifra en los últimos 30 años. Por eso, cuando su compañera me invitó a decirles de las vacunas del niño sano, bueno, donde más pienso impactar es que vacunemos al niño sano, ¿sí? Que veamos cómo están nuestras coberturas y que, por ejemplo, vean a los niños hasta de 2 años, solo el 31.1% tiene un esquema completo. Estas cifras son terribles, para mí es un fracaso de México rotundo. Y vean, la vacunación de triple viral en el 2021 fue del 72%, disminuyó para el 2022 a un 61.8%, por ejemplo, y aquí están los esquemas completos para el año de edad. En el 2021, 27.5 que ya habíamos visto, y para el 2022 subió al 42.6%. Pero a nosotros, como pediatras, nos toca hacer la labor y esta labor la tenemos que hacer tanto en el hospital como en el consultorio. Yo en el consultorio todo el tiempo estoy checando cartillas de vacunación de los pacientes para que veamos qué es lo que está pasando. Entonces, recuerden, estas son las coberturas estimadas. Estamos muy por debajo. Acuérdense, necesitamos 95% de coberturas para no tener brotes y pues obviamente en ninguna patología que se pueda evitar por vacunación, la más cercana es PCV, que es de neumococo con un 88%, pero de ahí estamos en el hoyo, ¿no? Y bueno, si les hablara de vacuna de VPH, es la causa número 2 de muerte en México. Precisamente tuvimos un foro de vacunación porque entró la vacuna nuevavalente, donde tuve la oportunidad de asistir. Y una doctora del INCAN nos mostró las cifras alarmantes de carcinoma en pacientes jóvenes.
Entonces, esto es terrible porque es una enfermedad que se puede evitar vacunándose. Entonces, es súper importante, por favor, que revisen cartillas y que recomienden que se lleve a cabo la vacunación en sus pacientitos. Entonces, por ejemplo, vean, estos son los porcentajes de vacunación en niños y niñas. Aquí pueden ver ustedes cómo están, por ejemplo, en algunos lugares la cobertura de BCG 94. Esto es, por ejemplo, a nivel nacional, 94.9% supuestamente. Y vean, promedio nacional en niñas y niños de 1 año, 84.9%. Hexavalente también está baja, entonces sí es muy importante porque nos puede dar brotes de resurgimiento de estas enfermedades. ¿Y en qué riesgo nos estamos poniendo al tener estas cifras? Pues obvio, que resurjan enfermedades que son prevenibles por vacunación. No sean malitos, denme un minutito nada más. Sí, doctora. Perdón, es que mi gato andaba haciendo sus maldades y prefiero pararla antes de que haga una locura. Es muy traviesa. Bueno, nos ponen problemas de resurgimiento de enfermedades. Por ejemplo, esta es una actualización epidemiológica de difteria. Es del 2 de marzo del 2021. Fíjense, en el 2020, un total de 5 países notificaron 80 casos confirmados de difteria. Después de 30 años de no tener casos, empezamos a tener estos brotes. Murieron 21 niños. Yo creo que es terrible que un niño fallezca por una enfermedad prevenible por vacunación. Y se presentaron 2 casos en Brasil, en República Dominicana, en Haití 66 casos, que es el que tiene problemas más graves. Perú 4 casos, en Venezuela 5 casos, incluidas 2 defunciones. Y Haití es un país que está teniendo muchos problemas. Por ejemplo, en el 2021, vean cómo Haití tuvo 6 casos todavía de difteria. Entonces, no descartemos que pudiéramos tener esta enfermedad. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto un caso de difteria. Bueno, yo jamás he visto un paciente con difteria. ¿Alguien ha visto? ¿Alguno de sus profesores llegó a ver? Bueno, no sé si entraron a la sesión, pero no sé si alguno llegó a ver algún caso de difteria. Que nos comenten. La doctora Rosa María dice yo no. Coméntenlo, o sea, no se aburran, no nada más se me duerman en la plática, sino coméntenme ustedes qué se han visto, ¿no? Yo jamás, por ejemplo, digo, no estoy tan viejita, pero pues jamás he visto un caso de difteria en la vida, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos actualicemos. Ahorita tenemos un resurgimiento de esta enfermedad. El doctor Gerardo Rodríguez nos dice, jamás ha visto un caso de difteria. La doctora Blanca dice que ella tampoco. Entonces, pues vean ustedes las cifras tan alarmantes que se reportaron en Haití, por ejemplo, del 2014 al 2021, y vean cómo ha ido en aumento el número de casos. Obviamente, la mortalidad que se anuncia se supone que es menor al 20%, pero andamos altos en el 20%, y por ejemplo, en el 2014 tuvo una mortalidad del 50%. Entonces, pues lamentablemente, digo, tampoco es para que se pongan frenéticos y digan, ay, es difteria, ¿no? O sea, no, bueno, tranquilos. Si yo tengo un caso sospechoso, obviamente yo voy a ver estas características clínicas en las que voy a encontrar estas membranas de color grisáceo que se caracterizan, que van a estar ocluyendo la vía aérea. Vean cómo inclusive esta niña tiene una saliva hemática por las membranas que tiene, y también es característico el cuello de búfalo porque presentan una inflamación. Aquí el problema es que muchos niños empiezan a tener este crecimiento de membranas que ocluye la vía aérea, y pues el problema es que van a tener una emergencia que les va a costar la vida, ¿no? Y que tienen que llegar al hospital, inclusive muchas veces a hacerse traqueostomía, ¿no?
La doctora María Isabel nos dice, yo no, pero tuve una hermana que murió de difteria hace muchos años. O sea, eso no debió de haber pasado. Gracias, doctora, por comentarnos. Entonces, podemos tener la presencia de brotes. Ya les digo, muy característico el no poder respirar por la boca, el tener estas membranas de color grisáceo que ocluyen la vía aérea y que vamos a tener el famoso cuello de búfalo. Creo que ninguna enfermedad de las que vemos actualmente se parece a esto. Entonces, mi finalidad o la finalidad del día de hoy es que ustedes puedan ver algunas de estas enfermedades. Y polio también es otra de las que puede resurgir, ¿no? Hace 30 años, imagínense, la polio paralizaba 1000 niños por día en 125 países alrededor del mundo, y esto incluido obviamente las Américas. Los países, por ejemplo, en 1985, los países de las Américas establecieron la meta de erradicar la polio en la región y se pensaba que para el 2015 polio iba a estar erradicada de nuestro mundo, niños, pero ¿qué creen? Pues nomás no está erradicada, no la vamos a erradicar. Yo creo que es la siguiente enfermedad que se va a poder erradicar, pero todavía nos va a costar un ratito. En el 91 fue el último caso de polio en Perú, en el 94 fue cuando se decretó el proceso de documentación y verificación de que las Américas está libre de la circulación de polio salvaje. Sin embargo, se ha habido casos de polio vacunal. Por eso les digo que se tiene que quitar, ¿no? Entonces, en la región de las Américas, Estados Unidos registró en julio del 2022 un caso de polio circulante derivado de la vacuna en Nueva York. Y en el 2021, el 21 de marzo en Perú, se notificó un caso confirmado de polio derivado de la vacuna. Les vuelvo a repetir, si ustedes ven un poquito las cifras de polio, pues los casos que más tenemos van a ser polio vacunales. Entonces, por eso la OMS solicitó a los países que se retire la vacuna, las famosas gotitas, y en México en el 2022 desaparecen de nuestra cartilla nacional de vacunación. La OPS ha reiterado que en la actualización epidemiológica que está publicada el 23 de marzo del 2023, que hay resurgimiento de la enfermedad debido a bajas coberturas de vacunación. En 2021, que fue la pandemia todavía de COVID-19, llegaron al 80% con 3 dosis de vacuna de polio. Esto es muy inferior a lo que les reitero. Este número creo que todos lo recordamos porque nos lo preguntaban nuestros maestros de salud pública. Necesitamos tener más de 95% de coberturas de vacunación para tener cubierto o que no haya brotes. Y ustedes pueden entrar a esta página que es de la PAHO, de la Organización Panamericana de la Salud, y ustedes se pueden meter y ver cada país, ¿no? Cómo está en cuanto a sus porcentajes de vacunación. Y pues, por ejemplo, vean, ¿no? O sea, México está en color amarillito. Eso quiere decir que tenemos una cobertura media de la vacuna. Entonces, ustedes se pueden meter a ver cómo están, pero pues hay situaciones realmente alarmantes. Y bueno, se pueden meter a la página, ahí les puse el enlace. Y bueno, pues México, vean ustedes, la Secretaría, este es el caso que les decía, este es el último caso que se reportó en nuestro país. La Secretaría de Salud confirma caso importado de sarampión, que fue un niño originario de Rumania, era residente de Hungría, es un niño de 4 años, 8 meses, que tiene el antecedente de solamente una dosis de vacuna. Entonces, este niño inició con síntomas un día antes de viajar a México. Afortunadamente está estable y en recuperación en su domicilio, y pues obviamente se le hizo un cerco epidemiológico, porque México pues está en estatus de eliminación de sarampión y no queremos tener problemas, ¿no? El 20 de marzo del 2024, la Dirección General de Epidemiología detectó en la Ciudad de México este caso importado de sarampión el pasado 14 de marzo. Este niño ya platicamos, era un niño de 4 años, 8 meses, que fíjense, se detectó al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La madre refirió que los síntomas iniciaron un día antes al vuelo y durante la exploración física el niño tenía síntomas compatibles con sarampión.
Tenía exantema, maculopapular, predominio de cabeza, tórax y miembros superiores, conjuntivitis, tos, coriza y fiebre. Un ejemplo que yo les pongo, a mí me tocó estar en COVID, al frente del COVID pediátrico cuando fue la pandemia, estuve 9 meses encerrada ahí. Yo jamás había visto un caso de sarampión, doctores. Nunca en mi vida vi 6. México tuvo en el 2020 un brote de sarampión de 196 casos. Y a mí me tocó ver 6, de los cuales internamos a 2 chiquillos. Entonces yo estaba, pues sí, la verdad, no les voy a mentir, sí me emocioné, ¿no? Y decía, no juegues, mira las manchas de Koplik, y ve, aquí tenemos el signo de Stimson, y bueno, ahí yo estaba, ahora sí que como pez en el agua, porque pues son enfermedades que conozco bien, pero que jamás había visto casos. Entonces, muy seguido me hablan de urgencias para que yo vaya a ver a los niños cuando piensan que tienen este sarampión, por ejemplo, ¿no? La OPS, pues obviamente recomienda que nosotros iniciemos una estrategia de recuperación de estos esquemas. Ellos nos hacen la recomendación de que alcancemos las coberturas, por ejemplo, contra polio, más del 95% para minimizar el riesgo. México, esto es la cobertura del 2015 al 2022. México está en color clarito. Vean cómo en el 2020 fue nuestro peor año. Y bueno, ha ido aumentando, pero nos queda mucho trabajo por hacer porque tenemos todavía muchos problemas con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros debemos de tener para recuperar nuestros esquemas? Es bien importante conocer el número de dosis de cada antígeno de acuerdo a la edad del niño. Hay que conocer el intervalo mínimo, porque también ahí tenemos un problema, ¿no? Que las enfermeras dicen, no, ya se retrasó, venga hasta dentro de 8 semanas. Entonces lo quieren hacer muy, muy, ahora sí que cuadrado, de que se puede vacunar hasta las 8 semanas. Y recuerden que no, los esquemas se pueden acelerar. Todas las vacunas se pueden poner con un intervalo de 4 semanas entre una dosis y otra, a excepción de que no se recomienda es neumococo. Neumococo se recomienda esperar de 6 a 8 semanas entre las 3 primeras dosis que ponemos, ¿no? Bueno, yo siempre pongo la de los 6 meses, pero ahí sí se recomienda esperar de 6 a 8 semanas para tener una mejor respuesta. Pero todas las demás, doctores, todas las demás, podemos ponerlas con un intervalo de 4 semanas entre la primera y segunda dosis y podemos acelerar los esquemas de vacunación. Entonces hay que estar muy atentos a situaciones especiales. Por ejemplo, en este reporte que yo les presenté, que lo pueden bajar, lo pueden buscar, que es de Secretaría de Salud del Sarampión, ahí vienen algunas recomendaciones, sobre todo en niños viajeros. ¿Sale? Entonces hay que conocer el intervalo mínimo, estar atento a situaciones especiales y pues obvio conocer la cartilla nacional de vacunación. Esta es la cartilla actual, que es de 0 a 9 años de edad, donde vean, tenemos BCG, que se debe de poner dosis única al nacer. Muchos papás me han dicho, doctora, es que yo jamás encontré la vacuna de la BCG. No se preocupen, doctores, se puede poner hasta los 14 años. Entonces me llegan niños de 4 o 5 años y órale, ahí te va tu BCG, niño. Aunque la probabilidad disminuye porque la tuberculosis miliar y meningia, sobre todo, es alta en los primeros 2 años de vida, pues hay que proteger a nuestros niños. Entonces acuérdense, BCG se puede poner hasta los 14 años. Sin mayor problema, yo puedo actualizar el esquema de BCG. Hepatitis B al nacer, bueno, pues ahí sí no hay manera, ¿no? No podemos volver a hacer que el niño nazca y que le pongamos la vacuna, pero recuerden que si un niño tiene por lo menos 3 dosis de vacuna hexavalente, está protegido contra hepatitis B. No contra hemófilus influenza, no, bueno, para difteria, tétanos está protegido, para polio también va a estar protegido, inclusive podemos manejar esquemas un poquito más cortos, pero la recomendación es poner las 4 dosis, ¿no? 3 dosis, acuérdense, estos intervalos pueden ser hasta de 4 semanas, o sea, por ejemplo, los pediatras que ya están dando consulta privada y que les llega el niño de 4 meses que no le han puesto ni una sola dosis de hexavalente, yo lo puedo vacunar cada 4 semanas. Y entonces hago que el niño complete su esquema más tempranamente, no lo atraso cada 2 meses y el esquema va a funcionar exactamente igual que como si se lo hubiera puesto cada 2 meses.
Esta DPT no saben cómo les falta a los niños, el refuerzo de los 4 años. Yo les pongo mucho TDPA, que es la vacuna que se pone a la embarazada. Acuérdense que esa vacuna está autorizada para su uso en niños a partir de los 4 años de edad. Y una ventaja que tiene la vacuna es que es acelular, entonces les da muy poquita reacción. DPT, acuérdense, siempre que vean mayúsculas en una denominación de la vacuna, significa que son vacunas de células enteras o de virus enteros. ¿Cuáles son las tres que tenemos con iniciales en mayúsculas? BCG, DPT y triple viral. Entonces ya de manera muy fácil ustedes ya saben, no, pues ya sé que estas son de vacunas que tienen virus completos o bacterias completas, ¿no? Rotavirus, por favor, recuérdenlo. Si el niño llegó a las 15 semanas y no recibió ninguna dosis, ya no se le debe de poner. Pierde la vacuna de rotavirus. Esto es porque tiene mayor riesgo de intosuscepción. Y recuerden que es una vacuna que no se puede poner después de los 8 meses. Si el niño no fue a la vacunación, esa sí es una vacuna que se pierde. Y yo no sé ustedes cómo anden de gastroenteritis, pero nosotros ahorita tenemos como para aventar para arriba. Tenemos niños inclusive hospitalizados por gastroenteritis infecciosa. Entonces, rotavirus no después de los 8 meses. Neumococo, siempre les voy a recomendar que pongan la de los 6 meses, ¿eh? Acuérdense que el esquema recomendado, de acuerdo a los estudios que se han hecho a nivel mundial con la vacuna trivalente y que ya llega a finales de este año, sobre todo mis pediatras que ya están, ahora sí que llevando a cabo su labor. Recuerden que la 20-valente llega a finales de este año, ¿eh? Y aguas, porque ahí tenemos que hacer el cambio a 20-valente, entonces yo creo que la vamos a, obviamente, pues viene primero para adultos, pero 20-valente ya no está tan lejos. Ahorita tenemos 13-valente, yo siempre les digo, hay que ponerles 3 dosis, 2, 4 y 6 meses, y su refuerzo al año es muy importante. Nosotros, si ponemos las 4 dosis de vacuna, que es lo más recomendado de acuerdo a las guías, pues nosotros protegemos todavía más a estos niños. Aquí lo que se ha estudiado, fíjense, es que los niños se quedan entre los 4 meses y el año mucho tiempo sin tener refuerzos. Y hay niños que van a tener caída de los anticuerpos, sobre todo contra el serotipo 19A. Entonces ahí hay un problema porque 19A es el que más hay y pues obviamente nos puede estar dando muchos brotes de neumonía por neumococo. Influenza, bueno, pues está de moda, ¿no? Todo el mundo tiene influenza ahorita. Todo mundo, a mí me llegan ahí los alumnos que tienen influenza, que la mamá ya tiene influenza y es que no nos estamos vacunando. Yo, la verdad, en cuanto llega la vacuna, corro a ponérmela, casi soy de las primeritas, o si llega a nivel privado, pues me la pongo luego, luego. A mí ya me dio influenza y se siente bien gacho, peor que cuando los dejó su ex. Entonces, pónganse la vacuna. Aquí una recomendación bien importante. Si mi niño, yo reviso su cartilla y no tiene 2 dosis aplicadas en el mismo año, eso es un esquema incompleto. Entonces, la recomendación es que yo le ponga antes, o sea, si es antes de los 8 años, debe de tener 2 dosis en el mismo año. Si no tiene las 2 dosis, les reitero, es un esquema incompleto y eso de que ya luego van y los vacunan anual, la vacuna no va a tener una buena efectividad porque tiene un esquema incompleto. De triple viral, acuérdense, aquí hay un cambio en la cartilla. Se va a estar aplicando la primera al año y todos los niños que nacieron del 2022 para acá van a recibir la segunda dosis al año y medio, a los 18 meses. Esto precisamente se está haciendo para evitar brotes de sarampión. El resto de los niños, los que nacieron antes del 2022, van a tener su segunda vacuna hasta los 6 años. Pero si hay un brote, ustedes pueden adelantar esa dosis. Inclusive puedo poner la segunda dosis tan rápido como 4 semanas. Me dice el doctor Víctor Durán, puede repetir el tiempo máximo para la primera dosis de rotavirus, 15 semanas de nacido. Si pasaron 15 semanas y no le pusimos rotavirus, pierde la vacuna, ¿eh? Ya no se le debe de poner y esto es una
recomendación del CDC, que tiene como 4 años. Y recuerden, a los 8 meses es el tiempo máximo para recibir la segunda dosis de vacuna de rotavirus. Y bueno, pues yo siempre les pongo a mis pacientes 3 vacunas más. Un gusto, doctor, ya sabe, pues estamos aquí en jueves. Tuve un día terrible, no saben ustedes, súper cansada ando, pero pues yo tenía que cumplirle a mi alumnita, porque yo sí la recuerdo con mucho cariño. Ella era muy buena interna de pregrado y la verdad es que todo mi respeto para ella. Yo espero que esté disfrutando de la pediatría. Qué lástima que no está conmigo en el hospital, porque si no, la haríamos que explotara. De conocimiento, por supuesto. De conocimiento, pero aquí estamos echándole todas las ganas. Recomendación, doctores, pongan las vacunas que no aparecen en la cartilla. Fíjense que yo estoy en un comité especial donde me mandan luego expedientes de pediatras que fueron demandados por pacientes para que yo dé una opinión técnica acerca del caso. Y ya me han tocado denuncias que proceden contra el pediatra porque el pediatra no le ofreció las vacunas extras. Entonces, lo que yo hago es, existe la vacuna de hepatitis A, existe varicela, existe meningococo. Estas son vacunas que también están recomendadas y que se pueden poner extras. Puede buscarlas en el centro de salud y si le ponen una dosis yo le completo el esquema, pero siempre recomiéndenlo. Y si el papá les dice que no, pónganle en el expediente. No acepta vacunas que no se encuentran en la cartilla de vacunación. Eso los va a proteger de un susto, ¿eh? Y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué impacto tienen las coberturas? Perdón. Jesús nos pregunta, en influenza entonces no importa la edad a la que lleguen. Antes de los 8 años tenemos que poner primera y segunda dosis con 4 semanas de intervalo antes de iniciar el refuerzo anual. Es correcto, doctor. Entonces recuerda, antes de los 8 años, 2 dosis. No hay BCG a nivel privado, ¿sabe por qué? Pues que ya les dije, los países, bueno, la industria farmacéutica no va a tirar vacunas. Entonces, ellos, evidentemente, la vacuna de BCG ha tenido un problema en su producción, entonces no la han estado vendiendo a México y a nivel privado tampoco la hemos tenido, ¿eh? Yo inclusive, fíjense, antes trabajaba en el Metropolitano y gachamente me robaron 2 frascos de BCG del consultorio. Quién sabe quién habrá sido, pero ya hasta esos puntos llegamos, doctora Laura Guadalupe. Entonces, es por un problema de producción, pero no sé cuándo vaya a llegar, pero espero que llegue pronto. Y bueno, ya para terminar, pues gracias a las coberturas que hemos logrado, pues polio está erradicada en nuestro país desde 1990. Acuérdense que hay casos de polio que son vacunales, por eso no se puede considerar como tal erradicada de México, pero pues sí, está dentro de las erradicadas. Hemos eliminado enfermedades como sarampión, rubiola. No hay rubiola en México, ¿eh? Si alguien les dice, hay rubiola, no. Desde el 2008 no hay casos. Síndrome de rubiola congénita no hay desde el 2010. Tétanos neonatal hay menos de un caso por cada 1000 recién nacidos desde el 94. Tenemos bajo control enfermedades como tétanos. Teníamos a tuberculosis meningia bajo control, pero ya no. Enfermedades invasoras. Yo jamás había visto un caso de Haemophilus influenza. Nunca. Llevo 3, ¿sí? 3 casos de Haemophilus influenza que jamás había visto en la vida. Entonces, aguas, acuérdense que vienen las enfermedades diarreicas con todo. Ya les dije de difteria, les conté porque pueden resurgir. Tenemos ya protección contra influenza. BPH, por favor, súper recomendada a hombres y mujeres de cualquier edad. Me dice la doctora Elena, gracias por compartir sus conocimientos. Un gusto, doctora. Ahora que ya hay Gardasil 9, pero el sector solo aplica una dosis de cuadrivalente, ¿cómo completamos esquema? Acuérdense que la vacuna 9-valente tiene 5 virus oncogénicos nuevos. Entonces, si mi paciente ya recibió una dosis de cuadrivalente, lo que yo tengo que hacer como experto es ponerle 3, bueno, dependiendo de su edad,
Si tiene menos de 15 años, 2 de nanovalente con intervalo de 6 meses. Y si tiene más de 15 años, tiene que recibir 3. Acuérdense que ya hay esquemas que la OMS dice que 2 dosis, pero en las reuniones que hemos tenido como expertos, yo voy a seguir recomendándoles lo que está en la IPP, que son 2 dosis antes de los 15, 3 dosis después de los 15 y hasta los 100 años. ¿Sale? Son 5 virus nuevos, entonces no hay reacción cruzada con dosis previas. Pues, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Espero que les sirva toda esta información. A mí me gusta mucho hablar de vacunas porque pues es a lo que me dedico más en la vida. Recuerden que esta es la estrategia más efectiva y eficiente en la prevención primaria. No hay, de verdad, su contribución ha sido fundamental para disminuir la incidencia y morbilidad y mortalidad de enfermedades graves. O sea, no hay forma de debatir que las vacunas son funcionales. Yo he tenido la oportunidad, doctores, de ir a ver cómo se hace una vacuna. He ido a ver cómo se hace influenza, he ido a ver cómo se hace vacuna de COVID. Es padrísimo porque de verdad, bueno, o sea, obviamente a mí me hace confiar mucho todo lo que he estudiado de vacunas, pero sin duda alguna, el que tú estés en el proceso te pone en otro contexto bien diferente. El doctor Jesús nos dice, ¿y qué opina de la renuncia del personal de salud, de la renuencia, perdón, del personal de salud a aplicar vacunas en niños con síntomas? Súper mal, ¿eh? O sea, no es ninguna contraindicación. Niños con moquito que vienen con procesos respiratorios leves, no es contraindicación, ¿eh? Yo en el consultorio privado, que doctora trae un poco de moquito y estuve enfermo desde hace 3 días, vas para atrás, mi vida, te voy a vacunar. Entonces yo los vacuno y eso está bien demostrado que no contraindica la administración de las vacunas, doctor. La doctora Laura Guadalupe me dice muchas gracias. Yo sí vi casos de difteria, pero obvio ya no soy. Bueno, doctora, no importa. Viejos los árboles, digo, los cerros. ¿No? Qué padre que usted sí vio casos y yo le propongo que dé un temazo ahí de difteria para que sus residentes estén listos por si hubiera un brote, porque sí tenemos riesgo. Y me invitan para que yo la vea. Nos dice Alejandro Ramírez, felicitaciones, excelente poner, muchas gracias. Déjenme, en cuanto a varicela, el esquema actual de varicela, acuérdese que es de 2 dosis. Yo le voy a poner una dosis al año a mi bebé y la recomendación es de 3 meses, bueno, 2 meses es el intervalo mínimo. Obvio, si hay un brote 4 semanas, ya les había dicho, pero por lo menos 2 meses. Yo generalmente se las pongo al año y al año y 3 meses les pongo la segunda dosis para que ya queden protegidos toda su vida. Entonces, pero se puede poner como la triple viral, al año la primera dosis y entre 4 y 6 años la segunda. Pero yo recomiendo que sea a los 3 meses. La doctora Judith nos dice, ¿se contraindica si un paciente está tomando antibiótico? Para nada, doctora. Puede tomar antibiótico, carne de puerco, lactobacilos, puede estar tomando alcohol. Bueno, los niños no toman alcohol, pero yo sé que era una duda que tenían los residentes, ¿no? Por aquello de que ellos se vacunan contra COVID y eso. Y es bien frecuente que me dicen, doctora, oiga, sí, no debo de tomar alcohol. Y yo les digo, pues no te va a pasar nada, pero si te sientes muy mal, no vas a saber si fue la vacuna o el alcoholazo que te estás echando. El antibiótico no contraindica, casi ningún medicamento contraindica. Acuérdense, solo la quimioterapia contraindica la aplicación de vacunas. María Isabel me dice que le gustó la conferencia, muchas gracias. María Rosa nos dice a qué edad comentó que se aplica la dosis de sarampión en los nacidos en el 2022. Todos los que hayan nacido el 2022, antes del 2022, al año y 6 años, la segunda. Los que nacieron del 2022 para acá, al año y medio, la segunda dosis. Mariana nos dice, doctora, muchísimas gracias por toda la información. Una pregunta, si no se ha colocado varicela, ¿hasta qué edad? No, no hay edad. Usted puede, es como el amor, la varicela. Cumplido un año, usted se la puede poner a cualquier edad, sin problemas. Y BPH en niños y adolescentes, sin duda alguna, sí. Hay estudios de efectividad, de eficacia, y déjenme decirles que
A mí me toca mucho dar una plática de inequidad de género. Entonces, hay cifras, por ejemplo, en países desarrollados, en los que se ha demostrado que sobre todo en hombres disminuye mucho el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, no hay duda, en adolescentes, niños y adultos se debe de poner la vacuna. Como personal de salud, si nací en el 75, yo creo que sí. Bueno, en el 75 ya se aplicaba doble viral, entonces yo le recomendaría, si usted tiene dudas si le falta alguna dosis, póngase una tercera, no le pasa nada. De verdad, no les va a pasar nada. Judith nos dice, gracias, excelente ponencia, es un gusto, muchas gracias. Tengo una pregunta desde WhatsApp. ¿Qué opinas sobre el cambio de la vacuna DPT celular? Yo creo que es una buena opción. Si ustedes leen un poquito de la historia de DPT, muchas vacunas han matado niños. Yo no les puedo negar que así sea. Luego pongo a mis residentes a que estudien, por ejemplo, estudien un poquito la historia de BCG y se van a llevar de verdad una sorpresa, ¿no? Es una vacuna que costó muchas vidas, DPT también. Entonces, sin duda alguna, sí, la DPT celular es una muy buena opción, pero acuérdense que se pierde la inmunidad. Entonces, hay que revacunar a esos niños. En el 89-90 me tocó ya siendo médico de base la epidemia de sarampión, fue horrible. Yo me imagino que sí. También como residente en la raza meningitis por hemófilos. Jamás había visto un hemófilus, doctora María Isabel, nunca. Llevo 3 ahorita en este año, 3. Entonces me ha tocado, o sea, son cosas que jamás había visto, ¿no? Los jóvenes no lo ven ahora, tenemos que echarle ganas para tener mejores coberturas. Sí, doctora, por eso me gusta darles esta plática y espero que de verdad les sea de mucha utilidad para que me ayuden con su granito de arena, pues a que podamos tener a nuestros niños cubiertos, ¿no? Y bueno, doctores, pues recuerden que actualmente cada año nada más se previenen 3 millones de muertes y se salvan unas 750,000 niños de alguna discapacidad gracias a la vacunación. Ha sido un verdadero gusto, espero que les guste, que les haya gustado la plática, los llevé desde la historia hasta lo actual. Espero que les sirva mucho y bueno, acuérdense que a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante en la morbimortalidad como lo han hecho las vacunas. No dejen que los niños se mueran por eso. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias, doctora. sí queda grabada la plática y ahí se la piden a las doctoras que me estuvieron invitando. Yo con mucho gusto estoy el día de hoy aquí. Ya sé que ya es tarde, ando destruida, pero ni modo, es un gusto. Siempre me doy cuenta que me gusta mucho hablar de vacunas, entonces es un gusto porque pues la que más aprende soy yo, porque tengo que estar repasando muchas cosas que me gusta contarles. Muchas gracias por invitarme, de verdad. ¿Alguna duda más? Creo que eso ya fue todo, doctora. Muchísimas gracias. El tema se nos hace súper interesante. De verdad, gracias por su esfuerzo y por el tiempo que nos da. La clase sí, queda grabada ahorita en la nube, no se va a poder subir el día de hoy, pero la vamos a subir, en YouTube o en Facebook para que la puedan ver con posteridad. Muchas gracias. Pues es un gusto. Cuando quieran podemos platicar de alguna otra vacuna y que me busque mi alumnita con mucho gusto. Ya sabe que por ahí andamos. Me gusta hablar de temas nuevos como la inequidad de género, por ejemplo, que sin duda alguna en países de primer mundo ya se está platicando de esto, ¿no? Entonces, es un gusto. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Esperemos nos volvamos a ver el próximo jueves. Vamos a publicar con anticipación el próximo tema. Gracias. Hasta luego. Me pasan el link para que haga yo a mis residentes que la vean. Gracias. Sí, doctora, gracias.